para preparar este queso gigante tenemos que ir a ordeñar las vacas primeramente. Y luego sí, 3 días vamos a ordeñar las vacas para preparar este queso. Así es que vamos. Bueno, ya estamos camino a la finca a ordeñar las vacas. Así es que tenemos que ir una media hora. Miren, aquí hay una linda quebrada, vamos a pasar en ello. En esta linda quebradita. Y la luna que nos acompaña también. Vamos, Peter, vamos. Sigue, sigue, sigue. Aquí pasando el puente más grande de mi barrio. Vamos, Peter, vamos. Ay, ya estoy sacando la lengua. ¿Sí ven dónde vamos? Así es que el amor cuando tocó mi puerta, yo estaba yendo a ver a mis ganados. Miren, en medio de esta montaña, ¿qué me van a encontrar? Por eso vivo sola yo. Vamos, vamos. Ya vamos en medio camino. Y ustedes se han de preguntar si doña Vicky se va a ordeñar las vacas, ¿por qué va con las manos vacías? Eso tenemos ya arriba, todo fríamente calculado. Los baldes, los pomos, el agua que tenemos que llevar porque estén cerquita, en el mismo lugar. ¡Ay! Ve. Ahora ya me dio sed. Aquí es muy fácil. Tenemos una agüita, pero bien limpia. Miren, eso me recordó. Estas son las hojitas del que hacemos los ayampacos. Y aquí tomamos de esta manera el agua. Esta agua es, pero ya saben, mejor que la potable. Ya no avanzamos, cogemos nuestro vaso y tomamos agua. Si ven, muchos aquí pasan y toman agua. Ya hay otra hojita. Por ahí así sabe a ver. O a veces baja el agua más bastante y ya les lleva. Vamos avanzando y ya hemos entrado aquí en las cavernas. Miren cómo se ha hecho aquí. ¿Sí ven? Un tremendo callejón. ¿Sí ven? Aquí aseguras a tu ganado, pues ya saben. ¿Sí saben ver cómo hacen después los ganados para acorralarlos? Miren, para que no se escape. Así es aquí. Estrategias. Como pueden ver, nosotros vivimos aquí en medio de montañas, mares y ríos. Miren, qué hermosa montaña. ¿Sí ven? Aire fresco se respira con esto. Y en esta mañana, Dios mío, hermosísimo. Aquí vivimos nosotros, ¿sí ven? Rodeado de todas esas montañas, aire pura. Si es que vamos avanzando, ya mismo llegamos. Bueno, hemos llegado en el último chorrito, en el último agüita. Aquí sí, recargamos totalmente las energías porque de aquí para arriba ya no hay más agua. Vamos. Ay, aquí sí, sale la boca llenita. Ay, tenemos un poco aún en la cabeza. Y ahí sí, continuamos ya. Aquí estamos llegados. Vamos, vamos, vamos. Ahora sí, ya estamos listos. Acá tenemos, miren, los pomos, 2 mochilas, porque a veces las vacas sueltan bastante leche y dan 2 llenos de eso. Pero a veces si no, uno solo falta. Acá tenemos nuestros pomitos. Acá tenemos el agua para lavar las tetas. Y vámonos. Arriba están las vacas. Esto les contaba que dejamos el día anterior, cuando ya venimos a dejar amarrando, cambiando las vacas de hierba. Se viene en la mañana y en la tarde para dejar. Aquí no tenemos suelto las vacas. Y ahí ya se trae todo, esto se deja aquí listo. Para el otro día venir sin nada para que no nos pese. De aquí ya está cerca, nos vamos también. Vamos, vamos.
Ya estamos llegando al lado de las vacas. ¿Sí ven? Nos encontramos en las nubes. ¿Cómo está el tiempo? Con cara de qué, ustedes saben. Ya hemos llegado al lado de las vacas, ahora sí, manos a la ubre. Vamos, 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 vamos. Ya estamos listos para ir a ordeñar las vacas. Miren la yeguita. Esta es una yegua bien mansita. Listo para cargar la leche. Pero ahorita no llevamos porque estamos cerca donde vamos a ir a hacer el quesillo. Si es que a ella no le vamos a llevar. Cuando las vacas ya se van bien arriba, ahí sí. Ella es la encargada de llevar la leche a la casa. Vamos. Llegó el momento, llegó el momento. Acá tenemos los baldes. Acá tenemos el pomo. Ya está listo el ternerito para mamar. Vamos a amarrar las patitas porque de repente, ante todo la precaución, ya saben ustedes, nos haga regar la leche y ahí sí ya no nos va a salir el queso más grande. Él ya quiere mamar, pero tiene que... Aquí, en el campo, miren, las vaquitas, ellos se echan en sus barros a dormir y se ensucian. Aquí ellos no se van a un establo, nada de eso. Ya, está todo limpio, ahora sí. Vamos a tapar esto. Y ustedes han de decir, pero este poquito de agua sí alcanzará. Y en los tanques también, en los pomos, ya trajimos más agua para todos. Esto se saca la bota y a mamar. Y se han de preguntar que por qué le ponemos esto, que todo. Esto es para que no tome su leche. Exacto, en la noche ellos amanecen con eso porque no queremos amarrar. Aquí a veces ellos no están enseñados, digamos, todavía a amarrar y se vayan a estirar la pata. Entonces ellos tienen libre de estar caminando y a dormir ellos donde puedan. Por eso ellos pasan con las botas más cómodos. Ahora sí, ya está listo para ordeñar. Vente, vas acá. Vente, ternerito. Vente, vente. Listo. Acá nosotros en el campo estamos enseñados de ordeñar las vacas así, con su ternero. Pero hay ya en lugares, en establos, en eso, que les quitan a los terneritos, pero ya, cuando nacen, le quitan de la mamá. Yo no sé, ellos ya tienen sus técnicas, pero aquí no, aquí en el campo todos crían las mamás con sus terneros, porque ahí está otro, miren. Esa es la mamá allá, este es acá, allá también tenemos otro que vamos a estar ordeñando todas las vacas. Si es que voy a lavarme las manos, ya saben, nos ensuciamos. Ya dice la vaca que venga a ordeñarle. Espérense, espérense. Listo. Acá tenemos este baldecito. A ordeñar también. Ahí sí. Verán, yo sabía hacer así también. A veces ya me canso de estar ahí solo parada. Cojo esta botita, me arrodillo y ordeno, ¿sí ven? Ahí es más cómodo. Bueno, ya estamos con la segunda vaca. Ya hicimos todo el proceso que hicimos con la primera. Ahora sí vamos a ordeñar. Ahí está su cría, miren. Su hijito. Exacto. Así mismo. Miren esa tremenda ubre que tiene, Dios mío.
esta vaca sí tiene bastante leche. El ternerito siempre nos espera. Mientras nosotros ordeñamos, él todo tranquilo esperándonos. Bien. ¿Listo? Miren, pero está rica leche fresca, Dios mío. Peter, mira la leche fresca, ¿ah? Esta leche sí es, pues. Y eso no podemos saltarnos. ¿Ustedes qué dicen? Yo cuando era niña me gustaba esta leche comer, esta espuma. Y eso no podemos ahora. ¡Qué rico! Ahora sí, ya hemos terminado de ordeñar, ya pusimos aquí en las latas. Miren, sacamos 2 latas y nos sobró también. Ahí tenemos un poco, unos 5 litros más. Y nos vamos a la casa. Tenemos que cortar y hacer el quesillo. Vamos a cargar. Eso. A ver. Y listo. Y nos fuimos. Eso ya nos van a ayudar a cargar porque yo no avanzo todos. Y me voy con esto. Vamos, Peter, vamos. Y todos nos fuimos. Ay, nos vamos a mandar de nariz por aquí. A ver si ven. Vamos, vamos a la casita. Bueno, ya estamos listos para cernir la leche. Miren, acá tenemos esta telita. Ya saben, alguna impureza, las lanitas, los mosquitos. Aquí en el campo se cae cualquier basurita. Entonces, en esta tela vamos a cernir la leche. Luego para cortarla o cuajar. Miren. ¡Ay! Ahí se queda toda la basurita que haya caído en el balde cuando ordeñábamos. Ahora sí, ya tenemos listo cernido la leche y acá tenemos el cuajo. Nosotros acá le decimos cuajo porque aquí dice cuajo para cortar la leche. ¿Sí ven? Ahora sí vamos a sacar. Vamos a cortar toda la leche. Listo. Con esto se mueve bien, 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 bien. Que se derrita el cuajo y alcance para todos los lados. Ya hemos movido bien, bien, bien y dejamos ahí. Esto se corta en una media hora más o menos ya. Que esté bien, bien durito y ahí es mejor. Vamos a ponerle la tapa y regresamos en media hora. Bueno, ya han pasado como media hora. Miren. Vamos a ver cómo está esto. Ya. Está listo. ¿Sí ven? Así está. Si ven la leche, así tiene que ser. Unos que no saben cómo se hace el quesillo, aquí estoy. Desde cero, verán. Vamos a mover. Verán, este palito no le va a mover todo. Entonces toca meter la mano ahí. Mover bien, bien, bien tiene que hacerse aquí. Como estamos con las manos limpias, no hay ningún problema. Movemos bien, así tiene que quedar esto. Bien polveadito y luego después de eso toca dejar otra media hora para que se asiente y hacer el quesillo. Miren, así vamos a hacer. Movemos bien todo hasta el asiento. Si es que las manos bien lavadas, vayan a decir, doña Vicky no se lavó las manos, es que no grabo todo, si no, se van a cansar de ver esto. Eso. Ahí vamos a mover todo. Ahora sí, ya han pasado sus media hora, 15 minutos. Ya está sentado y vamos a sacar el suero. Sacamos el suero y ya está sentado todo lo que movimos.
Este suero le damos a los perritos y a las gallinas. Las gallinas ponen 2 diarios cuando toman el suero en vez de agua. Miren. Y ese suero dicen que también se hace el requesón. Hay que hacer hervir esto, pero ahora no vamos a hacer. En la próxima vamos a estar haciendo el requesón. Ahora solo nos enfocamos en el quesillo, porque es lo que necesitamos ahora para hacer el queso más grande. Eso. Ya, sacamos un poco, ahora sí. Vamos a meter las manos y ir aplastando. Sí se hace. Los que saben ya en el campo, los que viven, ellos ya saben cómo se hace el quesillo. Pero los que no, se hace de esta manera. Ya vieron desde el inicio. Removimos todo, esto se asienta y vamos aplastando para que se vaya moldeando. Eso, aplastamos suave, suave. Y ya van a ver cómo va quedando el quesillo. Ya mismo está el quesillo, pero los perritos ya, ¡ay! Pero los perritos están con hambre, vamos a darles de comer. Ellos comen el suerito. Eso. Coman, coman, ¡ay! Listo. Come, come, come. Come, come, come. Miren, ya mismo sacamos el quesillo. Así va quedando. ¿Sí ven? Así está el tremendo quesillo. Y esto tenemos que hacer por 3 días. Vamos a hacer el queso con 3 quesillos de eso. Un queso gigante. Así es que ya saben, el mismo proceso por 3 días. Ya mismo terminamos eso. Tenemos que poner en una fundita para poder sacar y luego colgar en un saquito. Ya vamos. Ahora sí vamos a sacar el quesillo. Vamos a poner en una funda para poder sacar. A ver, vamos. Suave, suave, porque esto está bien tierno. Y se nos vaya a volver a polvear. A ver, a ver, a ver. ¡Listo! Y esta fundita tiene bastantes huequitos para que se pueda escurrir el suero. Miren. Luego le vamos a poner aquí. Ahí. Vamos a poner. Ay. Eso. Ay, me quiere vencer esto. Ya, ahí sí. Vamos a alzar y poner. Se escurre un poco el suerito. Ahí sí. Listo. Ahora sí. Vamos a colgar. Aquí vamos a hacer apoyo. Listo, el quesillo ya quedó ahí. Esto se escurre bien y luego vamos a llevar. Ya cuando están los 3 quesillos juntos vamos a llevar. Nos vemos al tercer día. Estamos colgando el último quesillo. Exacto. Listo. Ahí sí ya están todos. Y ya van a ver cuando estemos llevando los quesillos. Señoras y señores, ha llegado el momento de llevar los quesillos. Acá tenemos nuestro balde para ir poniendo todos los quesillos que hemos recolectado por estos 3 días. Así es que pues vamos a subir. Empezamos bajando este quesillo. Exacto. Acá tenemos el primer quesillo. Primero adentro, ahí le llevamos con todo porque ya saben, de aquí a la casa tenemos que pasar ríos, montañas y todo, entonces ahí se ensucia el quesillo. Río, montaña, mares, ríos y montañas. Tenemos que pasar todo eso, entonces se ensucia, por eso llevamos así. Vamos con 2. Listo. Ah, creo que no va a llevar esa lata.
Vamos con otro. El último. ¿Dónde está? Creo que me he hecho más pequeña. En vez de crecer, creo que estoy creciendo para abajo. Sí se crecerá uno todavía. Yo no pierdo las esperanzas. Vamos con otro. Y listo. Aquí. Y llevamos. Justo. Justo. Ahí. Acá tenemos nuestro linche. Nosotros así le llamamos a esto, lo conocemos. Ay. Ponemos para avanzar. Exacto. Subimos. Eso. ¿Dónde está para coser? Y ahí sí. Miren, esto es muy fácil para cargar. Vamos cosiendo. Vamos cosiendo. Acá y aquí. Amarramos. Ahí sí. Ay, casi se cae. Vamos a cargar. Aquí. Ay, de este lado que no me haga doler el guato del balde. Cargamos. Y nos fuimos también. Vamos a ver si avanzo. No, ahí sí, cualquier peso. Cualquiera se puede sentar encima y nos fuimos. Y nos fuimos con los quesillos para hacer el queso. Tenemos que hacer el día de mañana. Si es que si no ya nos gana el tiempo, por eso no venimos el día de mañana. Hoy día llevamos y mañana sí, a moler, sacar músculos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bueno, ahorita sí estamos listos para hacer el molde para el queso gigante. Porque ya saben, aquí los moldes tenemos pequeños y para un queso gigante no hay. Entonces nosotros vamos a hacer el molde. De ese tanto, de 10 centímetros vamos a cortar. Bueno, ahora sí ya nos toca cortar. Vamos a cortar con esta maquinita. Ay. Vamos a cortar. Miren, ya estamos terminando, solo nos falta ese poquito. Vamos. Les cuento que la primera prueba no pasamos. No estoy experta en eso, pero me dicen que esto hay que dejarle de un día para otro en el agua. Ahí se moldea lindo. Ya estamos en la quebrada, vamos a dejar esto. Ahí. Listo, le voy a dejar amarrando como una vaca. Aquí. Ya como no pesa nada, espero que ningún niño me venga a coger esto. Ya. Estamos arreglando los tableros para sentar el queso y tapar el queso. Acá estamos cortando estas tiritas y luego sí vamos a moler el quesillo. Ahí sí nos toca la molida. Ya estamos, miren, clavando la tira en el tablero. Aquí va a ir asentado el queso gigante. Esta es la base y ese de aquí se va por encima del queso. ¿Sí ven? Ahí. Entonces estamos haciendo ese tablero para que sea la base del queso. Bueno, ahora sí hemos terminado de hacer el tablero, miren. Esto es la base, esto es la base para hacer el queso gigante. Aquí va a ser todo el queso. Todo. Como vieron que dejé el pleibo en la quebrada para que se remoje y podamos hacer la circunferencia. Así, porque así va a ser el queso. Miren, ve, siempre nos falla. Y vamos a ver si nos funciona. Tenemos que hacer así todo el círculo y va todo aquí. Bueno, la tercera fue la vencida. Ahora sí, ya nos quedó bien
primero se nos quebró, luego nos salió muy grande y sí, está en perfecto estado. ¿Sí ven? Aguanta cualquier golpe. Vamos a limpiar todo. Ya tenemos el molde para el queso. Limpiamos bien la base. Listo. Ya. Ahora sí, miren, aquí vamos a armar el queso. Para eso tenemos que ir a traer los quesillos y moler. Bueno, ahora sí ya tenemos los quesillos, miren. La casa, los 3 quesillos que fuimos a ordeñar los 3 días. Miren, acá está, acá tenemos el molino, acá tenemos una pailota que tenemos que ir poniendo la molida ahí para hacer el queso. Primeramente, vamos a ir cortando el quesillo así en pedazos pequeños. Eso. Y vamos moliendo. Ahora sí, empezó la molida. Y la fiesta ya nos está cogiendo. Ya estamos en los días. Estamos ya en los días. Están saliendo de la misa ya. Bueno, ya estamos terminando de moler. Miren qué tanto hemos molido. Toda esa pailada. Eso. Terminamos y acá ya tenemos listo el molde. Ya. Ponemos acá. Ahora sí vamos a amasar solo con sal. Nada más aquí no va en él. Bueno, ahora sí ya tenemos todo el quesillo molido. Vamos a ponerle sal. Eso, suficiente. Ya hemos puesto sal, si le falta le vamos agregando más. Ahora sí, vamos a amasar todo para que la sal se incorpore en todas partes. Bueno, ahorita sí, está listo para poner acá. Pero primeramente tenemos que poner unas hojitas o una funda o lo que ustedes puedan, porque si no se pega ahí. En cambio las hojitas se despega nomás el queso. Yo voy a ir poniendo así. Ahora sí ya está listo. Vamos a rellenar nuestro molde para el queso o prensa, no sé cómo le llamen ustedes, pero vamos a rellenar. ¿Qué dicen? ¿Sí va a dar o va a faltar o va a sobrar? Exacto. Vamos a ir aplastando que vaya bien compactadito. Bueno, les comento algo. Los 3 quesillos que tuvimos, he estado muy poco para este aro. No pudimos calcular bien, por eso le reducimos un poco, pero hasta ahí creo que nos está faltando un poco de quesillo. Si ven, aquí están los 3 quesillos que teníamos. Bueno, así va tomando forma el queso, ¿sí ven? Ahora sí le vamos a poner las hojitas por encima, a taparle y tenemos que aplastar con algo pesado, como les dije. Y listo para el día de mañana. Eso, carajo, la fiesta, Dios mío. Pero miren ahí cómo está. Ahora sí vamos a poner las hojas, así miren. Y luego sí, nos vamos a la fiesta, Dios mío, ya nos da ganas de pegarnos un bailecito del Carchi al Macará. Eso, carajo. Que suenan los fuegos artificiales, pero nosotros no nos detenemos. Ahí estoy poniendo mal. No, sí estoy bien. Ahí. Con otra hojita más. Listo, listo. Miren, nos faltó. Y con esto sí, hemos terminado. ¿Dónde está la tapa? Aquí va la tapa. Y listo. Ahora sí vamos a ver con qué aplastar o yo voy a amanecer sentada. Tenemos que aplastar con algo bien pesado para que esto amanezca bien prensado para el día de mañana. Así es que nos vemos el día de mañana ya. Señoras y señores, ha llegado el gran día ya. Ahora sí, vamos a ver el queso cómo nos ha quedado. Alzamos. Les cuento, aquí estaba sentado con algo bien pesado. Ya se nos hizo de noche y por eso no les pudimos indicar. Verán nomás, vamos a poner esto aquí
Vamos a ver de la presión que ha hecho cómo está el queso. Vamos a levantar las hojitas. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! Miren, acá está el resultado. Ahora sí, tocó desmoldar. Vamos a desmoldar. Miren, se aplasta bien con presión para que todo, miren, salga todo el suero bien escurrido. Así es el queso, lo que nosotros preparamos. Vamos a sacar el molde. Así quedó nuestro queso gigante. Ahí está nuestro queso. Dios mío, qué belleza. Ahora sí, esto es para compartir con todos los que están aquí. Están en un programa de mi pueblito. Y hay mucha gente y vamos a compartir. Por esto es un queso gigante, ya les indiqué. Llegamos con los panes, señoras y señores, ahora sí. El gran día de repartir. Miren, acá están los panes. Todos los panes que tenemos para repartir. Bueno, ahora sí vamos a rellenar el queso en los panes. Miren, pero estos panes, Dios mío, con uno no quieren más. Comen dejando un día. Vamos a cortar el queso. Ahora sí van a comer queso como nunca han comido. A ver. Un pedazo de queso, Dios mío. Listo, vamos dividiendo y poniendo. Tiene que llenarse en el pan. Acá tenemos el pan. Acá tenemos media libra de queso. Pero Dios mío, con ahí vamos poniendo en orden. Así tenemos que hacer todos los panes rellenos. Miren, pero este queso, Dios mío. ¿Quién será el afortunado? Continuamos. Ya vamos la mitad, miren, poniendo el queso en los panes. Solo nos falta esta parte. Si ven, todo esto ya está puesto. Miren, el queso también ya está a la mitad. Si es que, si nos sobra el queso, vamos dando un pedazo. Y eso les vamos a dar con un rico café. Continuemos porque ya nos coge la noche, Dios mío. Hemos terminado de poner el queso en los panes. Ahora sí, vamos a compartir. Ahora sí, nos fuimos con los panes. Nos fuimos abajo. Coges y van retirando. Sírvanse. Se retiran aquí repartiendo el cafecito con pan. Otra empanada. ¿Me pueden regalar otra empanada? Cuidado, se quemen. Buenas noches. Ay, perdón. Tú le pagas. De nada. Eso, sigan. Te vas a quemar. Ven. No te quemes. Sigan nomás.